está. Decía entonces que el concepto de el valor esperado que deriva del inglés que se llama expectation y consiste en aquel valor que podría referirse a un objeto o a un cuerpo en su totalidad, o en función matemática sería un valor que es capaz de resumir un conjunto de cosas. Entonces, el valor esperado o la nomenclatura del valor esperado se define para una variable aleatoria como e de la variable aleatoria x que está definida acá. Y tengo dos definiciones referentes a la forma en la cual está definida la variable x. Entonces, si la variable x es de tipo discreto, el valor esperado sería la sumatoria sobre todos los posibles valores de la variable x, que son los xy, multiplicados por la probabilidad. Como es una variable discreta, sí puedo hablar entonces de la probabilidad de la función xy, y esto se aplica para la variable discreta. En el caso de la variable de tipo continuo, el valor esperado sería igual que lo que hago con señales, donde si yo tengo una señal discreta, para convertir una ecuación a su función de tipo continuo, se convierte en la integral, y entonces sería la integral de menos infinito a infinito de la variable x, porque ahora ya no puedo ponerle un subíndice, por la función de probabilidad que le voy a llamar f de x, diferencial de x en el caso continuo. El valor esperado, o usualmente lo que hacemos con el valor esperado, que es este que está definido acá, en el caso de una serie de datos que son continuos, como puede ser calificaciones, o como puede ser cualquier otro conjunto de valores que yo tenga, es sumar todos los valores y dividirlo entre el número de puntos que yo estoy teniendo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una lista de calificaciones donde tengo aquí una materia, que sería la asignatura que estoy tomando, y aquí pongo la calificación, entonces puedo tener aquí español, voy a poner nada más 4 materias: español, matemáticas, inglés, no sé, biología, y de estas 4 materias tengo entonces las distintas calificaciones, y puedo poner 8, 7, 9 y 10, ¿no? Entonces, un término para poder referirme a la calificación como tal, o la calificación que obtengo en un semestre, suponiendo que estas son mis calificaciones, es sumar todas las calificaciones y dividirla entre el número de cuentas que yo tengo, o de número de materias que tengo acá. Entonces, el promedio de mis calificaciones, la calificación la defino como una variable, es una variable de tipo discreto, porque tengo solamente elementos asignados a cada una de estas asignaturas, y lo que puedo hacer ahora es calcularla a través de esta, y vemos que entonces el valor esperado tiene relación con esto que estoy colocando acá, donde ahora algo que sería raro en este ejemplo sería el valor de la probabilidad de xy. El valor de la probabilidad de xy, en este caso de las calificaciones, estoy asumiendo que todas las calificaciones tienen exactamente el mismo peso, y por lo tanto tienen exactamente la misma probabilidad en este caso. Por eso, tanto la probabilidad como la distribución de peso tienen mucha relación una con otra, porque tienen propiedades en común. Si yo quiero saber cuál es el valor esperado, o sea, cuál es un valor que me resume a todas mis calificaciones, lo que hago es justamente eso: sumo todas las calificaciones, 8 más 7 más 9 más 10, y cada una de ellas, déjenme ponerlo así, bueno, como lo hago formalmente, el valor esperado de la variable esta que le llamo calificación, lo calculo sin saberlo mediante esta sumatoria: 8 más 7 más 9 más 10, y lo divido entre el número de materias, que es 4 materias que están acá. Este 4 que está acá, que ya sabemos que es por el número de elementos que tengo acá, lo puedo también restablecer sustituir por la probabilidad de cada una de las materias. Estoy asumiendo que todas las materias valen exactamente lo mismo, y por lo tanto todas las materias, o la distribución de las materias, proviene de una distribución uniforme de valores, donde esta, o la probabilidad del español, o el peso del español, va a ser 1/4
el peso de las matemáticas un cuarto, el peso de inglés un cuarto y el peso de la biología un cuarto. Entonces puedo definir a el valor esperado como ese término, 8 por un cuarto más 7 por un cuarto más 9 por un cuarto más 10 por un cuarto de valores. Entonces con esto obtendría el valor esperado o el valor que resume a justamente a todas mis calificaciones, que son 8 más 9, 8 más 9, 17, más 7, 24, más 10, 34 sobre 4. Que, para no equivocarme, vamos a calcular calc. Entonces 34 sobre 4 sería el valor esperado, que es igual a 8.5. Entonces este valor esperado justamente me diría que yo en cada o en todas las materias podría resumirla como que saqué 8.5 en cualquiera de ellas. Es decir, en español lo que yo espero o la calificación que dada mi participación en todas es de 8.5 y no miente porque está cercano a este valor. En matemáticas está un poco alejado, pero recordando que el valor esperado es algo que yo supondría que podría sacar por una materia, pues sería cercano a este punto que está acá. Inglés lo mismo y biología lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con este valor esperado? Las materias que están muy por debajo, que son estas, o las materias que están muy por arriba, que es esta, los valores se compensan para dar o para orillarse hacia este valor esperado que resume o que sintetiza justamente todas las calificaciones que tengo acá en este ejemplo. En el caso de la variable discreta, o poniendo otro ejemplo donde ya ahora las materias no es que pesen exactamente lo mismo o que tengan exactamente el mismo valor o probabilidad, alguien en alguna escuela podría decir que le va a otorgar distintos valores de peso a las calificaciones que tenga acá, y por algún criterio que no sabemos cuál sea, podría decir que el peso de todas las materias tiene que ser 1, pero cada una de las materias pesa distinto para la evaluación. Entonces puede ser que en este ejemplo todas tendrían el valor de 0.25, que es un cuarto, pero puede decir que materias como matemáticas van a tener un peso mayor, entonces le pone 0.3, y lo que le puse a esta materia, a las demás tendría que restárselo para poder regresar al punto que yo quiero, ¿no? O al punto de la unidad, de la totalidad de todos los valores. Entonces, biología, voy a pesar más a las materias duras, que son matemáticas y biología. A las materias más blandas, como son español e inglés, los voy a poner con un peso de 0.2 y 0.2. ¿Cómo obtengo ahora el valor promedio de calificación? Pues lo que tengo que hacer es multiplicar, justamente hacer esta suma ponderada donde tengo la calificación por el peso, que en términos de probabilidad sería justamente la probabilidad de cada uno de los eventos que tengo definidos acá. Entonces sería 8 por 0.2 más 7 por 0.3 más 9 por 0.2 más 10 por 0.3. Con esta ecuación, entonces, el centro de masa o el valor esperado se movió, porque no todos los valores pesan exactamente lo mismo. Tienen una definición diferente por cada uno de estos términos. Entonces, déjenme calcular rápidamente cómo es este valor. Entonces, 8 por 0.2 más 7 por 0.3 más 9 por 0.2 más 10 por 0.3. Y daré la curiosidad que, dada esta distribución de pesos que yo di, está exactamente el mismo valor promedio que tenía hace rato con una distribución distinta de valores. Pero la razón de esto es porque justamente de esta distribución que estoy haciendo, pues dio exactamente el mismo valor de peso, aunque tienen distintas formas de distribución los valores que yo estoy colocando acá. Si yo cambio el valor del peso, por ejemplo, a este le puse lo mismo, pero podría tener ahora
un peso más alto en la parte de matemáticas y decir que esto vale 0.2. Entonces todos los pesos o todas las probabilidades deben sumar 1 para que sea consistente con esta definición, y con ello entonces seguramente hará que un promedio más bajo en matemáticas jale un poco más el valor de la calificación promedio hacia los valores bajos, dada este valor de calificación que estoy obteniendo aquí. Entonces, en el caso de la variable discreta, en el caso de la variable continua, esta razón de peso o este valor esperado que tengo acá, lo debo calcular justamente sobre los valores de x, y es la integral de cada uno de los términos. Déjenme poner aquí la función, donde tengo una función cualquiera, por ejemplo esta que está acá, y lo que hago es calcular cuánto vale la variable por cuánto vale la función en la variable, y esa integral bajo la curva es el valor esperado de mi integral que estoy acá. En el caso de la distribución de tipo gaussiana, ese valor esperado o el valor central que estoy colocando acá, pues en el caso de la discreta vemos que es el promedio. En el caso de la variable de tipo gaussiana, pues también va a ser el promedio de los valores que saca. Entonces, este punto va a ser el valor esperado de x, porque podría decir que todos los valores van a poder ser resumidos justamente por este punto que está ubicado en esta posición. Si la forma del valor o la forma de la distribución cambia, entonces ese valor esperado, ese valor medio que es capaz de representar de mejor manera todos los valores, también va a cambiar. Entonces podría ser una forma así, que está aquí, donde a lo mejor el valor medio, que era justamente el punto central, en el caso de la gaussiana coincide el punto central con cómo se ve la función, ya no es precisamente el mejor valor para este, y se podría mover a un punto que está ubicado más para acá. ¿Qué es lo que estoy viendo en estas dos formas? Por ejemplo, aquí los valores se distribuyen de una manera más extendida a lo largo de toda la variable x, y en este caso la función de densidad, que es el valor que está ubicado acá, se concentra más en este punto que tengo aquí en medio, bueno, esta como crestita que está acá, o este punto que tengo acá. El valor esperado no siempre es el valor del pico, porque se puede confundir con eso, el valor del pico de la función, sino es el valor de la integral, o en el caso de las variables discretas continuas, suele ser el punto donde la mitad de la función o la mitad del área bajo la curva está ubicada de un lado y del otro lado de la función, que ese sería el valor central o el valor esperado de una función de distribución, donde este valor puntual que dice de aquí para acá tienes a la mitad de los valores y de aquí para acá tienes a la otra mitad de los valores, es justamente lo que está diciendo como el valor esperado, o ese es el valor esperado de una función de distribución, que la calculo a través de calcular la integral bajo la curva de la distribución o de la variable por la propia distribución de densidad de probabilidad de la variable que estoy teniendo acá. En el caso de una variable de tipo, o de una variable que se describe por una función bidimensional, quería decir, voy a borrar esta parte de acá, el resultado o la forma de calcular vuelve a ser lo mismo. Entonces, suponiendo que yo tengo un cuadro, que es una función de dos variables, que es lo que tengo acá, donde tengo la variable en este eje es x1, en este eje es x2, y este cuadro lo puedo ver como, por ejemplo, una lámina que tengo aquí, una lámina que la voy a calentar, y lo que tengo acá podría ser la distribución de las temperaturas que tiene toda la lámina que está ubicada acá. Entonces, si la flama la coloco justamente en el centro,
La distribución de las temperaturas tendrá una forma donde el centro está más caliente y conforme me voy moviendo a lo largo o conforme voy moviendo o midiendo la temperatura en las distintas regiones de la lámina, la temperatura va descendiendo conforme me alejo de la fuente de calor, que sería esta. Entonces, si yo quiero saber cuál es la temperatura de la lámina, es una pregunta un poco capciosa, porque cada región de la lámina tiene distintos valores de temperatura por la forma en donde están ubicadas. Entonces, la forma de resumir cuál es la temperatura de la lámina sería calculando el valor esperado de las temperaturas en la lámina, que vuelve a ser el valor esperado de la temperatura, donde la temperatura es una función, acá, la temperatura es una función que depende de x1 y x2, a grosso modo, por la forma en la que estoy ubicando acá. Entonces sería igual a una integral doble donde tengo la integral primero sobre x1, la integral sobre x2, ponemos valores acá, porque no es x1, x2 y x2 son los valores de la variable x1, x2, sería una integral desde menos infinito a infinito, que en este caso sería de 0 hasta la longitud de x1 y 0 hasta la longitud de x2, de cada uno de las funciones de densidad x1 por f de x1 por x2 f de x2 diferencial de x1 diferencial de x2, que lo puedo resumir como es la temperatura o el valor esperado de la temperatura sería la integral sobre el área de cada uno de los cuadritos que estoy colocando acá, que les voy a llamar el área de x, por la función de la densidad de área que estoy ubicando en cada uno de estos cuadros y sería una diferencial del área. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esta integral? Pues calculando justamente el valor promedio de temperatura de esta función que tengo acá. Entonces, en el caso de dos variables vuelve a ser una integral donde voy a integrar sobre una, sobre otra o sobre n variables, pero lo que me va a dar es el centro o es el valor donde se concentra y el valor que tiene como promedio esa distribución de valores que tengo. El valor esperado además tiene otras propiedades, que son las propiedades que interesan justamente para las series en el tiempo. El valor esperado es un operador matemático como tal. Entonces, el valor esperado, e de x, cumple con propiedades de linealidad. Es decir, el valor esperado de dos cosas, x1 más x2, es igual a la suma de los valores esperados x1 por separado con x2 que tengo acá. Es decir, el promedio de dos variables, si lo veo como el promedio de dos variables es la suma de los promedios que tengo. El valor esperado de una variable x1 que si multiplica por una constante a va a ser igual a veces el valor esperado de x1 que tengo definido acá. Entonces cumple con linealidad, que es esta parte, o en su forma más completa sería, si yo tengo el valor esperado de ax1 más bx2, entonces esto sería igual a veces el valor esperado de x1 más b veces el valor esperado de x2, que es importante esta definición para cuando tengo variables que son en conjunto o que están actuando en conjunto. En el caso, voy a regresar a mi apunte, en el caso de variables que son de tipo independiente, que es algo que me importa, o sea, si yo tengo variable x1 y variable x2, que son variables que provienen de una función de distribución de probabilidad o son variables aleatorias, pero que son independientes entre sí, el valor esperado de x1 multiplicado por x2 sería igual, en el caso de que son independientes, al valor esperado de x1 por el valor esperado de x2. Esto solo pasa si x1 es independiente de x2. En el caso de que no sean independientes, pues entonces esta ecuación ya no tiene sentido. Y algo también importante a definir por acá es que el valor esperado
sobre todo para cuestiones de instrumentación, el valor esperado de una variable a que multiplica a una función de x es igual a la variable a multiplicando el valor esperado de f de x, que es lo que tengo acá. El valor esperado de una función, o lo que estoy conservando acá, es que el valor esperado sería como tal la función que yo estoy planeando o que estoy planteando que se cumple en este caso. Y por eso es importante para señales esta definición que tengo acá del valor esperado. El valor esperado del seno de x, por ejemplo, es propiamente el seno de x. El valor esperado del seno de la variable x, que esa sería la definición que tengo acá, es igual a simplemente el seno de x, que es lo que estoy diciendo acá. ¿Por qué este concepto qué implica? Bueno, estoy diciendo que el valor esperado es el valor promedio de algo que es una variable aleatoria. Y formalmente aquí el seno de x no es una variable aleatoria porque es una función canónica de otra cosa, que es una función que está definida para justamente la variable de x. Entonces, si yo conozco exactamente el valor de esta función, su valor esperado es obviamente la propia función que está definida acá. Pero el valor esperado, por ejemplo, del seno de x más un valor de error, que sería este término que estoy colocando acá, donde este es un valor de error de x, necesita entonces ahora saber cuál es la forma de la distribución de este término de error, y por eso lo relaciono con instrumentación, que es lo que tengo acá. Si esta es una función de error que tiene una distribución de tipo normal de media cero y varianza unitaria, que sería esta definición, entonces lo que debe pasar con el valor esperado es que al hacer la sumatoria de los valores esperados, el valor esperado del seno de x es justamente el seno de x más el valor esperado de esta forma o de esta variable aleatoria sería igual a 0, y por lo tanto el valor esperado del seno de x sería igual, más un error, igual al seno de x. En la práctica, ¿por qué me interesa esta forma que tengo acá? Porque esto significa, o esto que estoy teniendo acá, dice que yo puedo hacer varias realizaciones del experimento, que es tener una función seno de x y sumarle un tipo de error. Entonces, en una primera realización o un primer valor que hago, un evento que hago de la función, yo tengo mi función en el tiempo, voy a poner sobre un ciclo del seno de x, que está así, como este término, y déjenme poner acá un poco más pequeña el valor de la varianza para no intrometerme mucho con el valor de la función que tengo acá. Entonces, cuando yo tengo una señal o tengo un evento tengo una forma que es el seno de x y le sumo un poco de error, sobre todo con un error pequeño, es decir, tengo pequeñas variaciones respecto al propio valor que tengo acá, eso produce que la señal seno se vea como con un poco de ruido, que es lo que tengo acá. Entonces, el ruido normalmente lo veo como una variable de tipo aleatoria, porque no tengo control sobre el ruido, que está sumándose a un evento que sí conozco, que es este. Si yo realizo una sola vez este experimento, es decir, tomo una señal y le sumo ruido, voy a obtener un ejemplo como lo que tengo acá, que es una señal como una señal que está gordita respecto a su valor, y sería todo lo que tengo acá. Entonces el valor esperado pues no tiene mucha relación, porque justamente lo que estoy diciendo es que esto, el valor esperado, se debe parecer al seno de x. Si yo tomo varias realizaciones del mismo experimento, es decir, tomo esa señal, tomo otra señal que voy a poner por acá, que sería el valor otra vez del seno de x, pero ahora con otro nivel de error, porque lo que se va a repetir en las realizaciones que hice, la roja o la rosa y la naranja, es el seno de x, pero el error, al ser una variable aleatoria, no va a ser exactamente el mismo, y lo que se conserva es justamente la forma de lo que está igual en todas las realizaciones, que sería el seno de x. Es decir, si yo tomo varias repeticiones del evento que estoy definiendo acá, lo que voy a obtener como resultado es
justamente que todos los valores de los errores o de la variable aleatoria que está sumándose a la función van a tender a tener un valor de esperado, voy a ponerla acá, más un valor esperado, porque ya sé que este término es el valor esperado, un valor esperado de esta función de error que tengo acá, y esto va a tender a ser 0. Entonces, en las muchas realizaciones que necesito hacer para poder obtener el valor esperado, lo que tengo finalmente es una función que se parece mucho al seno de x. Por eso era importante esta función, definir cuál es el valor esperado para las funciones. Y lo mismo pasa para cualquier instrumento de medición. Si yo tengo, lo puedo borrar, si yo sé que un instrumento de medición lo que debe hacer es cambiar su valor en función de la propia variable que estoy entrando, entonces un instrumento de medición, yo tengo aquí variable contra, en este lado tengo lectura, y lo que debe ser un instrumento de medición ideal es tener una pendiente aquí de 1, que sería justamente la lectura, debe ser igual al propio valor de la variable que estoy colocando, o con un sistema de ajuste que me permita tomar la lectura y reproducir la variable, pero al hacer una sola realización, el evento como tal siempre estará contaminado por los valores de error, y por lo tanto, cuando yo hago una medición de los valores de la variable, puede tener puntos que están alrededor de esta recta que está definida acá. Como la recta, esta es la función que define justamente el error, que sería esta forma o f de x que tengo acá. Al hacer muchas realizaciones del evento que tengo acá, los eventos o el error o este valor esperado se va a aproximar a ser 0, y por lo tanto cuando hago la sumatoria o calculo el valor esperado de todos estos eventos, lo que se resalta es justamente la función f de x, que es lo que necesito colocar aquí como ese valor esperado. Entonces me quedo con las partes importantes que necesito de justamente el valor esperado, y es que el valor esperado de mi variable x lo puedo definir como, para sistemas discretos, la sumatoria sobre i de xi por p de xi, integral sobre todo el espacio, entonces de menos infinito a infinito, de x por la función de x que tengo acá, diferencial de x. Esta es la definición del valor esperado, que lo puedo ver normalmente como el promedio o como el valor central de mi función, de mi variable aleatoria. También necesito saber que el valor esperado de x1 más x2 es un operador lineal, por lo tanto esto es igual a e de x1, el valor esperado de x1 más el valor esperado de x2, el valor esperado de una combinación lineal de dos variables o más variables, que es lo que necesito acá, voy a ponerlo así, definir toda la combinación de todas las variables de tipo aleatorio. Entonces el valor esperado de la sumatoria sobre i de ai por xi va a ser igual a la sumatoria sobre i de ai por el valor esperado de xi, que es lo que tengo. Es decir, cada una de las constantes puede salir del operador valor esperado y multiplicar a el valor esperado por sí solo de las variables. Y cuando las variables son independientes, que es la parte también importante, el valor esperado de x1 por x2 va a ser igual a el valor esperado de x1 por el valor esperado de x2, que son los términos importantes o el resumen de lo que necesito saber justamente del valor esperado aplicado para variables de tipo aleatorio.